Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Mujeres, presten muchísima atención porque este episodio es para nosotras. ¿Cuáles son aquellos análisis que nos debemos de hacer día con día? ¿Cuáles son los estudios para prevenir enfermedades, sobre todo que se desarrollan en la mujer? Para platicar más al respecto del día de hoy, estoy muy bien acompañada del doctor de la Maza. ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctor, es un tema bastante amplio. Me gustaría que nos diera a conocer cuál es su especialidad, cuáles son sus estudios y sobre todo, pues, ¿dónde es que usted labora? Ok, bueno, soy el doctor Carlos de la Maza Astiazarán. Soy médico radiólogo, egresado de la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Posterior a mi especialidad en radiología, realicé una alta especialidad en resonancia magnética de cuerpo completo en la Ciudad de México y posteriormente una alta especialidad también en imagen de la mama e intervención también en la Ciudad de México. Ok, vámonos por parte. ¿Cuál es el área específica de un radiólogo? ¿Qué es lo que hace esta especialidad, doctora? Ok, bueno, la radiología es el área de la medicina que se encarga en la obtención, en la valoración, análisis y la interpretación de todas las imágenes que obtenemos del cuerpo humano por diferentes métodos de imagen. Hablándose desde que es una radiografía, que es el estudio considerado como el más simple, digamos, hasta la resonancia magnética, que viene siendo el estudio más complejo. Ok, ¿y qué fue lo que le inclinó a usted como para estudiar esta especialidad? ¿Usted desde chiquito tenía esa inquietud o qué fue lo que lo detonó? Bueno, en mi familia se ha corrido siempre la sangre el ser médico, desde mi abuelo, mi papá, luego posteriormente yo. Entonces, gracias a Dios, estuve involucrado desde muy chico en el área médica y tuve la oportunidad de ver las diferentes áreas, porque es un mundo dentro de la medicina, cada área es un área muy diferente a las demás. Yo me incliné por la radiología porque es un área en la que te mantiene en contacto con las diferentes áreas, por así decir. Habrá especialidades en las que solamente se enfocan en su área y no tienen convivencia con muy pocos grupos de médicos de otras especialidades, mientras que en el mío yo tengo contacto con personas, con doctores desde neurocirujanos, ortopedistas, ginecólogos, de cualquier área, tiene que ver en algún punto estudios de imagen. Ves pacientes de todo tipo. De todo tipo. Y puedes diagnosticarlo igual, sin problema, aunque sea de otra especialidad. Sí, hay diferentes estudios que se recomiendan para ciertas especialidades, digamos que sirven más para ciertas especialidades que otros, pero al final de cuentas tenemos contacto con la gran mayoría de los doctores. Pero el día de hoy, doctor, vamos a platicar de aquellos estudios específicos para las mujeres. La verdad es que las mujeres somos muy complicadas, pero yo digo, somos más hormonas, no somos complicadas. Mientras nuestras hormonas estén balanceadas, estén equilibradas y todo por dentro estemos muy bien, somos normalitas, ¿no? Pero bueno, coméntenos cuáles son aquellas enfermedades, doctor, que más se presentan en nosotras las mujeres. Si tiene algunas estadísticas, adelante. Si no, no hay ningún problema. Bueno, pues las enfermedades las podemos dividir desde enfermedades benignas y malignas, ¿no? En cuanto a las mujeres, los tumores malignos más frecuentes en México y en el mundo, hablando de las mujeres, tenemos que hablar de dos principalmente. El primero es el cáncer de mama, que esta es una enfermedad que es la que más diagnosticamos y la que mayor cantidad de vidas cuesta al año en el país y en el mundo, hablando de las mujeres. Hay una estadística que hablando del 2020 aproximadamente hubo 7,800 muertes a causa del cáncer de mama. Y también hay que recalcar que particularmente en los estados norteños, como es Baja California, Sonora, Chihuahua, incluso también la Ciudad de México, tienen una incidencia, o sea, un porcentaje un poquito mayor a la frecuencia en el resto del país. Entonces, por eso es muy importante para nosotros los sonorenses esta enfermedad. Seguido del cáncer de mama, que es el número 1, va el cáncer cervicuterino, que en este mismo año del 2020, cobró la vida de 4,400 mujeres aproximadamente en el país. Y aquí nos habla, hay algo importante que decir, que es estas enfermedades hace 20 años, 15, 20 años, el primer lugar de incidencia, o sea, la más frecuente, era el cáncer cervicuterino, por arriba del de mama.
Ahorita este año en los últimos años se ha invertido esto, y todo esto gracias a los estudios preventivos que realizamos. Antes de que fuera tan común la mamografía, se empezaron con los papanicolaos, que el hacer ese estudio en mujeres sanas, solamente estudios de tamizaje, que se dice como solamente para ver cómo está la población en general, nos ayudó a detectar oportunamente el cáncer cervicuterino y así bajar la incidencia de ya que ahorita ya no es el número 1, ahora es el número 2 después del cáncer de mama. ¿Y a qué se deberá que ahora el cáncer de mama subió, no? ¿Será a lo mejor el tema de la alimentación, o también nos hace falta mucho la prevención en esta parte? Bueno, estos temas son multifactoriales, no se debe nada más a una sola razón. Sí involucra el medio ambiente, la alimentación, los factores heredofamiliares, pero también hay que tomar en cuenta que no contamos desgraciadamente en el país con un número suficiente de radiólogos, particularmente, que son los que nos encargamos de la interpretación de estos estudios. Entonces no obtenemos la cobertura necesaria para hacer un diagnóstico oportuno, que es lo más importante, es el diagnóstico oportuno, ya que el cáncer se va a presentar sí o sí en las mujeres que ya está destinado, pero podemos detectarlos en un buen momento, en donde una cirugía conservadora, no necesariamente hacer una mastectomía radical, sino solamente quitar un pedacito, sea suficiente para poderse salvar la vida de la mujer. ¿Hace cuántos años usted es radiólogo, perdón? Yo terminé mi residencia hace aproximadamente 7 años. 7 años. ¿Y usted ha visto un aumento en este tipo de cánceres, sobre todo en las mujeres, estos últimos años? Me ha tocado, el diagnosticar más por el hecho de que, gracias a Dios, las mujeres están checando más. O sea, la mamografía es un estudio que se tiene que realizar a partir de los 40 años y se recomienda que sea cada año. Entonces, esto nos ha ayudado a diagnosticar más, no necesariamente que se haya hecho más frecuente, pero como ya estamos dedicándonos, enfocándolos a buscarlo, pues hemos encontrado más casos. Así es. ¿Y cuáles son aquellos estudios básicos que nosotras las mujeres debemos de hacernos, a lo mejor ya sea anuales o cada 6 meses? ¿Cuáles son los que considera usted básico que debemos de realizarnos? Bueno, para mi punto de vista, los básicos en una mujer tendría que ser el Papanicolau para el cáncer cervicuterino, obviamente la mamografía y el ultrasonido mamario para la detección oportuna del cáncer de mama, la densitometría ósea para detectar osteoporosis, que es una disminución en la densidad de los huesos, y también el ultrasonido pélvico para valorar lo que es útero, los ovarios y todo lo que es los órganos en hueco pélvico. Sabemos que el Papanicolau es muy mencionado, ¿no? Creo que es uno de los más conocidos. ¿Qué es lo que puede detectar un Papanicolau en nosotras las mujeres? ¿O qué es lo que puede prevenir igual alguna enfermedad? Bueno, este estudio lo que se hace es un cepillado del cérvix. Con un cepillo se hace una limpieza ahí alrededor de lo que es el cérvix, y ese raspado nos traemos un poco de células del tejido vivo, ¿no? Esas se analizan en el microscopio y se puede determinar qué tipo de células son las que tienen comienzos como a tener pequeños cambios que sean sugestivos a un futuro cáncer, o cuando ya de plano hay una enfermedad. Entonces, el Papanicolau me puede ayudar a prevenir un cáncer, específicamente en esa zona, claro, ¿no? ¿Y a partir de qué edad nosotros nos debemos de hacer un Papanicolau, doctor? Este estudio es recomendado que se haga a partir de los 21 años, y se puede estar repitiendo, de los 21 años en adelante, y se recomienda que se haga cada 3 años aproximadamente, si se puede 2, también está bien. Ok, y esto... se recomienda cada 3 años, pero se pueden hacer mucho más frecuente en caso de que yo presente algún riesgo, a lo mejor ya sea genético, etcétera, porque yo he escuchado que lo recomiendan cada año, ¿no? Se puede hacer cada año, o sea, son estudios que no son realmente invasivos, entonces que no te va a afectar en nada en tu cuerpo. Entonces, si lo quieres realizar cada año, eso no hay ningún problema, aunque digas que te dicen que lo hagas cada 2 años, cuando sea. Y ahorita también nos comentaba, vámonos poquito a poquito, ¿no? Ya platicamos acerca del Papanicolau, ahorita el tema de la mamografía, el cáncer de mama. La mamografía es un estudio que de igual manera anual debe de realizarse. ¿En qué consiste una mamografía, doctor? Ok, sí, como dices, es un estudio que se recomienda anualmente en las mujeres a partir de los 40 años. Esa primera mamografía se le considera como una mamografía de tamizaje. Eso es que sin importar que haya riesgo
heredofamiliares de la paciente o algún síntoma como puede ser engrosamiento de la piel, secreción sanguinolenta a través del pezón, retracción cutánea de la piel que sea un poquito retraída, que se haga como un hundimiento en la piel o del mismo pezón, pues si no hay ninguno de esos hallazgos, se tiene que iniciar con la mamografía a los 40 años. Este es un estudio en el que se utiliza radiación a dosis bajas y obviamente protegiendo a los pacientes. La radiación va enfocada a la mama. Se hace un poco de compresión. Duele. Hay mujeres que son más sensibles que otras y dependiendo de qué tanta glándula mamaria tengan, puede ser un poquito más incómodo. Okay. Pero es un estudio que, pues, la verdad vale la pena ese sacrificio. Así, bueno, con esta radiación obtenemos por lo menos son 4 imágenes de las mamas, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. Esas son las proyecciones básicas. Dependiendo de los hallazgos que nosotros veamos, podemos solicitar estudios complementarios, proyecciones complementarias más bien, ya sean de las regiones axilares. Hay mujeres que tienen mamas muy grandes y tienen que hacer una proyección que se le llama de escote, que es la parte central. O conos de compresión, que es ya en algunas imágenes que sean de sospecha, hacemos unas magnificaciones y vemos un área más de interés más reducida, no toda la mama como tal. Esas son las proyecciones extras, al igual que en mujeres, por ejemplo, que tienen implantes mamarios, tampoco está contraindicado este estudio. Esa es una muy buena pregunta. Aquellas personas que se hicieron en su momento algún tipo de cirugía se lo pueden realizar sin ningún problema. Sin ningún problema. No es un impedimento. No, para nada. De hecho, se realizan proyecciones complementarias que se llaman proyecciones de Eklund, y que es un poco molesto porque hay que retraer el implante mamario y jalar solamente el tejido glandular, que es un poco molesto, pero pues es necesario para la valoración. Claro, y también por ahí se pueden ver a lo mejor pequeñas bolitas. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en una mamografía así específicamente? Bueno, lo primero que nos fijamos es qué tipo de densidad, lo que te decía hace rato, que hay 4 densidades dentro de los libros, ¿no? Aquí también buscamos lo que es asimetría. O sea, el estudio de mama y en particular la mamografía es muy particular porque a diferencia de cualquier otro estudio de imagen, o sea, donde tenemos imágenes del cuerpo, pues aquí no hay un patrón ya hecho, ¿no? O sea, es muy diferente el ver una tomografía, o sea, que es ver todo el abdomen y uno sabe dónde va el hígado, dónde va el páncreas, dónde van los riñones y uno se puede guiar con la anatomía normal del humano. En las mujeres es diferente porque la mamografía, o sea, y todas las mamas de cualquier mujer en este mundo es diferente. La de ninguna mujer se parece a la de ninguna otra. Solamente se puede comparar con ella misma en años anteriores. Por eso es bien importante el guardar los estudios, llevarlos al momento que se haga una mamografía, ultrasonido nuevo, para poderlos comparar y analizar entre ellos cuál ha sido la evolución de la mama de la misma mujer. Hay cambios que son muy sutiles que solamente se van a ver en el transcurso de los años, ¿no? También, bueno, lo que buscamos, como te decía, lo primero es la simetría, como se ponen, digamos, en espejo, los ponemos de frente, una del lado derecho, la del lado izquierdo, entonces comparamos cada lado y que tienen que ser algo simétricos en cuanto a forma, en tamaño, también tiene que haber algo de simetría en la distribución de ese tejido glandular, que no sé si habéis visto una mamografía, pero se ve, ya ves que son color blanco y negro, entonces tenemos que ver algo donde se ve la mancha blanca de este lado, tiene que estar del otro, aproximadamente, ¿no? Algo menos. Y en caso de que no tengan esa simetría, doctor, ¿representa algún riesgo para aquellas mujeres? No necesariamente. O sea, existen 2 tipos de asimetrías. Una que puede ser, bueno, una asimetría estable, que es, bueno, veo algo que no estaba en el otro lado, me llama la atención, la dejo en control durante 6 meses, le pido otra nueva y vamos a ver si esa asimetría evoluciona o no. Si hay una evolución, si se hace más grande, más blanca o se le agregan otros detalles, o sea, muchos detalles que pueden aparecer nuevos, entonces ahí ya vamos al siguiente paso, ¿no? Ok. Ahorita mencionaba que a partir de los 40 años se realiza una mamografía, pero hoy en día, debido al aumento que ha habido en cuestiones del cáncer de mama, ¿no se recomienda realizarse antes en mujeres, ¿no? En casos especiales sí se puede hacer. Aquí el problema de la mamografía, como te decía, son las densidades. Cuando es una mama todavía muy densa, que esto por lo general es en las mujeres en las menores de 40 años, la mamografía se ve muy blanca.
Entonces, eso no nos permite valorar bien la profundidad de lo que hay detrás. Hay muchas lesiones que se pueden esconder dentro de ese mismo tejido. Como son una proyección, son proyecciones que solamente nos dan 2 dimensiones, puede quedar escondida atrás de esas imágenes, ¿no? Solamente solicitamos o sugerimos en ciertos casos, cuando, por ejemplo, en mujeres menores de 40 años, cuando son, por ejemplo, casos en los que hay antecedente heredofamiliar de cáncer de mama en línea directa, ya sea hermana, mamá, que, bueno, hipotéticamente, si a la madre le diagnosticaron cáncer de mama a los 45 años, entonces se recomienda que la hija se empiece a checar a partir de los 35 años, o sea, 10 años antes de cuando se hizo el diagnóstico del familiar. Esto, por lo general, se iniciaría en este tipo de casos con un ultrasonido, porque es el estudio que está primeramente recomendado en las mujeres menores de 40 años. Pero dependiendo de lo que veamos en el ultrasonido, sí puede ser de utilidad la mamografía. Hay veces que las mujeres a los 35 años ya tienen un cambio de ese patrón que en las mujeres jóvenes suele ser más blanco y se hace más negrito durante el paso del tiempo, porque el tejido glandular cambia por grasa y la grasita se ve negra y nos permite valorar mucho mejor. Es como si se le llamaría como si estuviera madurando o nada que ver. De hecho, es una involución. O sea, es el cambio normal, o sea, en la mujer con una vida hormonal activa, o sea, te digo, se ve blanco, y en la posmenopausia, ese tejido glandular que se ve blanco se va a ir cambiando por grasita. Eso es un cambio fisiológico natural. Y eso se va a traducir en la mamografía como una mama más negrita, lo vamos a poner de esa manera, que permite valorar mucho mejor. Y aparte en ese, bueno, ya hablando un poquito más como nutrióloga, en esa etapa de la mujer es cuando caemos en cuenta que vamos almacenando grasa muchísimo más fácil, ¿no? Y comenzamos a desesperarnos, o por lo menos aquellas pacientes que están en esa etapa comienzan a frustrarse porque ven cambios, ven el tema a lo mejor de la densidad ósea que está disminuyendo y todo eso está muy interesante. Doctor, la mamografía, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo? La paciente llega, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente una mamografía? Bueno, este estudio dura aproximadamente unos 15, 20 minutos. O sea, en las 2 proyecciones que te mencionaba por cada mama, las básicas, hay veces que se duplica ese tiempo, te decía. Cuando hay implantes mamarios, se tienen que hacer otras 4 proyecciones extras. Y bueno, pero son estudios rápidos, ¿no? De 15 a 20 minutos. Aquí lo que pasa, bueno, nuestra técnica pasa a la paciente, este estudio lo realiza una técnica, pasa a la paciente a la sala de mamografía, están solas ellas 2, se le da una bata y se comienza por tomar las 2 proyecciones que te comentaba básicas, que una se llama céfalo-caudal y la otra es media oblicua lateral. Se toma del lado derecho, del lado izquierdo. En pacientes que ya tuvieron antecedente de cáncer de mama y tienen mastectomía, se hace solamente la del lado sano, por así decir. Es un estudio en el que, digo, se hace un poco de compresión. No es algo, no tiene que ser tolerable, ¿no? O sea, no se trata de poner podemos salir de la mamografía y sin ningún problema, o si hay alguna indicación. Bueno, indicaciones previas e indicaciones después de realizarse, ¿no? No hay ninguna. Aquí no importa la fecha del ciclo, o sea, en el día del ciclo menstrual en el que se encuentren, no afecta para nada. Solamente hay unas mujeres que son más sensibles que otras, a las que a unas les dolerá mucho y habrá otras personas que no les molesta para nada. Ok, y ahorita también nos convertía un poquito acerca del ultrasonido mamario. ¿Cuál es la diferencia entre una mamografía y el ultrasonido mamario? Bueno, estos 2 son métodos de imagen totalmente, bueno, no totalmente diferentes, pero son diferentes. Su física es diferente, o sea, las imágenes que nos dan es información diferente. O sea, es un estudio, bueno, que se pide en las mujeres menores de 40 años por la misma densidad que te hablaba, que puede esconder lesiones adentro de esa glándula, pero que en el ultrasonido se van a ver. O sea, sí, el ultrasonido sí nos permite, sin importar la densidad mamaria, ver qué hay adentro de la mama. Si hay bolitas que ya sean líquidos, que se llaman quistes, o que sean lesiones sólidas, que hay lesiones sólidas benignas, hay otras que sí son sospechosas, pero nos permite caracterizar bien todas estas lesiones, que lo importante es ver los bordes como son, si son regulares, si son redonditas, ovaladas. O sea, nos da mucha información, aunque no nos da toda la información que necesitamos. O sea, son estudios que son complementarios el uno al otro hasta cierto punto.
Hay cosas que se van a ver en la mamografía que nunca la vamos a poder ver en el ultrasonido, que nos puedan indicar o dar sospecha de que pueda haber un cáncer, mientras que en el ultrasonido esa imagen nunca pasaría desapercibida. O sea que la mamografía lo que permite prevenir es el cáncer, y el ultrasonido, ¿qué otro tipo de enfermedades? O también un cáncer, pero muchas más. También cáncer, o sea, las dos, lo principal, el objetivo principal de los dos estudios es el diagnóstico del cáncer de mama. Es lo principal. Pero te digo, ahí, por ejemplo, en la mamografía hay unas imágenes que son sospechosas a malignidad que se llaman microcalcificaciones, que son unas pequeñas piedritas de menos de 1 milímetro, o sea, muy, muy finitas, que son tan pequeñas que no son posibles detectar por ultrasonido. O sea, esas pasan desapercibidas. Nunca van a tener una representación en el ultrasonido, decir, oye, esta piedrita es buena o mala. Mientras que en la mamografía es el mejor método y el único método de imagen para ver esas calcificaciones. Entonces, por eso que te digo que uno no sustituye el otro. Claro. O sea, están indicadas para cada una y habrá casos en los que se puedan utilizar los dos. Eso sí, no hay ningún problema. ¿Y a partir de qué edad debemos de realizarnos un ultrasonido mamario? El ultrasonido mamario no hay un consenso como tal. Te mencionaba lo del antecedente de heredofamiliar, ¿no? O sea, si hay un familiar en primer grado que haya tenido cáncer de mama joven, pues hay que empezar 10 años antes, ¿no? En el caso, bueno, de pacientes que a la autoexploración se sientan alguna bolita o que tengan, te digo, de los que mencionábamos ahorita, de los hallazgos como la retracción de la piel, del pezón, una piel engrosada, así como de naranja se le dice, o salida de líquido a través del pezón así sanguinolenta. En esos casos se puede utilizar el ultrasonido también. O sea que en niñas no pudiera presentarse algún riesgo en ellas. Sí hay riesgos, o sea, sí existe. Me ha tocado casos de pacientes muy jóvenes con cáncer de mama, desde 24 años, 25 años, pero no es lo más frecuente. Y que a final de cuentas, en esos casos, o sea, me ha tocado que con el puro ultrasonido, o sea, bueno, primero que nada, con la exploración de ellas, el sentirse algo diferente en ellas o estos signos que te decía, más la exploración del ultrasonido, del médico tratante, ya se le solicita el ultrasonido y así ya valoramos bien lo que hay adentro o no. Que es muy raro que haya calcificaciones en ese tipo de pacientes. Muchas veces podemos ver la bolita ahí con los signos característicos de malignidad o de benignidad, dependiendo del caso, y ya con eso podemos llegar a una conclusión. Ya platicándole un poco el lado personal, doctor, una consulta por acá. No, fíjese que en su momento las bolitas en la zona mamaria representan sí un riesgo, pero ¿cómo es que yo puedo saber si es a lo mejor maligna o benigna? Porque escuchamos los dos y nos asustamos, ¿no? Entonces, benigna quiere decir que no es cáncer, y maligna que tristemente sí es cáncer. Así es. Que bueno, nosotros como radiólogos no podemos garantizar que algo sea benigno o maligno. O sea, el único médico capacitado para decir eso es un patólogo. Okay. O sea, nosotros lo que podemos hacer es, por medio de los estudios de imagen, sospechar que sea una lesión maligna. O sea, de hecho hay una clasificación que se llama BIRATS. Esa clasificación va desde el 0 hasta el 6. Y te va diciendo de que es un estudio, por ejemplo, el BIRAT 0 es una señora de, vamos a ponerte el caso, de 40 años que tiene la mama muy densa todavía, por la edad, es normal. Entonces es un estudio que no es suficiente. Es un estudio que yo no puedo concluir si está todo bien o hay algo sospechoso, por lo cual significa que le tenemos que hacer un ultrasonido. Ya con la valoración de ultrasonido y mamografía, ya la categorizamos en una de las demás cajitas que tenemos, ¿no? De los 6 posibilidades. El BIRAT 1 son hallazgos, es un estudio, negativo a malignidad. Es una mama normal, no tiene nada, absolutamente nada. Es simétrica, la piel es delgada, no hay ninguna calcificación, porque hay calcificaciones benignas y malignas, ¿no? Pero no hay ninguna calcificación, no hay ninguna bolita buena o mala. Es una mama perfectamente normal. Limpia, se puede decir. Esa es la 1. BIRATS 2 son hallazgos benignos. Estos hallazgos puede haber calcificaciones, piedritas, pero ya son más grandes, de ciertas características, o bolitas sean sólidas o líquidas, que las líquidas vienen siendo quistes, las sólidas, la lesión más frecuente se llama fibroadenoma, son lesiones muy frecuentes, y estas por las características de cómo las vemos nosotros, que son muy redonditas, su eje longitudinal, vamos a decir, es paralelo a la piel, o sea, no son, por lo general las malignas son más profundas que largas.
Y bueno, los contornos si son lobulados o si son finos, normales, todas las características. ¿Entre más grande presentas más riesgo, doctor? No particularmente, solamente hay un tipo de tumor que sí, que se llama tumor filodes, que se caracteriza por parecer un fibroadenoma, pero de muy gran tamaño. Pero son ya bolas estamos hablando de 4 o 5 centímetros en adelante. Ok, sí, bastantes, ¿no? Yo creo que estos estudios, la verdad, nos pueden prevenir pues grandes enfermedades y sobre todo noticias que son lamentables en un futuro. También nos compartió un poquito acerca del ultrasonido pélvico. Eso quisiera saber si es distinto al Papá Nicolau o es lo mismo. No, son estudios diferentes. El Papá Nicolau no es un estudio de imagen como tal, sino lo que te decía es una valoración de las células que están ahí en el cérvix, que se ven en el microscopio. El ultrasonido es con medio del aparato del ultrasonido, que es con su física, nos permite ver lo que es la forma del útero, cómo se ven los ovarios, la vejiga, y así nos permite ver lo que pudiera ser, patologías que sean causantes de alteraciones en el ciclo menstrual, ya sea por engrosamientos del endometrio. Hay veces que se puede ver patología de cérvix, no siempre, la verdad es para mínimo cáncer de cervicuterino, el Papá Nicolau no se quita. También patología de los ovarios, como puede ser tumores, que hay tumores benignos o malignos, ¿no? Benignos que sean quistes, bolas de agua como tal, o esos quistes que hayan sangrado, que pueden dar dolor, o incluso ya pues patología maligna, ¿no? Neoplasias. ¿Y este ultrasonido es igual ambulatorio? Porque ya estamos hablando que es un poquito más delicado, a lo mejor distinto a una mamografía. ¿No necesitamos ninguna anestesia, nada, alguna indicación? No hay ninguna indicación. Hay dos formas de hacer este ultrasonido pélvico. El uno es el suprapúbico, que le dicen es a través del abdomen, con un tipo de transductor que es el que utilizamos para ver todo el abdomen. En este tipo de casos, en este tipo de vías de accesos, necesitamos nada más que la paciente tenga la vejiga llena, muchas ganas de ir al baño, porque por la misma física del ultrasonido, que la señal del ultrasonido se amplifica con el agua. Entonces, lo que en este caso la orina nos va a ayudar es amplificar todo lo que la señal del ultrasonido para ver mejor las estructuras que están detrás de él, que en este caso pues es el útero y los ovarios. Eso es en cuanto a la vía suprapúbica. Hay otra vía que es la vía transvaginal o endocavitaria, que pues es un estudio que es un poco más incómodo por obvias razones, pero que nos permite una mucho mejor visualización de lo que es el útero y los ovarios, porque estamos prácticamente en contacto con ellos, ¿no? O sea, introducimos el transductor vaginalmente y estamos a pocos centímetros de estas estructuras, entonces nos da una definición mucho, mucho mejor de lo que se podría ver por suprapúbico. ¿Y cuánto tiempo más o menos dura este proceso? Bueno, a lo mejor también depende mucho de la paciente, ¿verdad, doctora? A lo mejor porque son cosas que nos ponen muy nerviosas en muchas ocasiones, entonces todo depende también de la paciente. Sí, todo depende de la paciente, pero a final de cuentas no son estudios tampoco muy prolongados. 15, 20 minutos también debe ser aproximadamente la duración. Ok, y con este ultrasonido pélvico también necesitamos hacérnoslos cada año, o qué mujeres necesitan hacer un poquito más de precaución en base a este estudio. Este estudio no es realmente tan preventivo como los otros de los que estábamos hablando. O sea, es un estudio más que nada que se solicita cuando hay alguna sintomatología de la mujer, que puede ser, muchísimas causas, ¿no? Desde dolor en hueco pélvico, alteraciones en el ciclo menstrual, estudios de laboratorio que salgan alterados. Eso ya es más inespecífico, ¿no? Pero no es como tan preventivo como los otros que habíamos hablado. Ok, ¿y estos serían los estudios básicos de una mujer, doctor? ¿O hay algún otro que usted realice que también se deben de tomar en cuenta? Platicamos de la mamografía, del Papá Nicolau, del ultrasonido mamario y de este ultrasonido pélvico. También tengo noción de la densitometría. Sí, la densitometría ya es enfocada a otra tipo de enfermedad, que es lo que viene siendo se llama osteopenia y osteoporosis, que viene siendo una disminución en la densidad ósea, en la mineralización, que lo que causa es que los huesos sean más frágiles. O sea, no es alteración como tal el hueso, como un tumor ni nada de eso, sino los huesos se hacen un poquito como de cristal, vamos a decirlo. Entonces son más propensos a que en el transcurso de la vida pueda haber fracturas
Y esto se ve más frecuente en las mujeres arriba de 50 años, llegando a ver hasta, o sea, una tercera parte de las mujeres con estos problemas. ¿A qué se deberá, doctor, que se vaya, pues vaya disminuyendo esta densitometría, bueno, densidad, o sea, mejor dicho? ¿Es normal, parte fisiológica? Es parte de la fisiología del cuerpo humano también. Después de la menopausia, ya la captación del calcio ya no es la misma hacia los huesos. Entonces se van haciendo un poco más frágiles poco a poco después de la menopausia. Por eso se dan suplementos y pues se hacen estos estudios para ver qué tan frágil está el hueso. ¿Y en qué consiste, doctor, este estudio? ¿Cuál es la manera de realizarse la densitometría? Es también un estudio rápido de unos 30 minutos. Se toma también con rayos X de baja densidad. Pues es que ya sería una parte muy física que igual y no te la podría explicar yo de la mejor manera, pero mide qué tan fuerte está el hueso. O sea, uno puede ver, o sea, en imágenes qué tan claro, o sea, como qué tan claro se puede ver un hueso y indirectamente nos habla de la densidad, pero esto ya no los traduce en número. ¿Pero es todo el cuerpo? Se hace por secciones. Okay. No, estos son por secciones. Hay de columna, hay de pelvis, o sea, dependiendo del área, o sea, pero está enfocado en huesos. No es de todo el cuerpo como una tomografía o algo diferente. Y eso lo podemos ver, bueno, usted como radiólogo, doctor, como una imagen, como una radiografía, que es lo más típico. Esto no, este en particular no. Más que nada son números, o sea, que nos va a dar un rango de qué el porcentaje de dureza tiene este hueso y nos grafica la línea, o sea, una línea de que es osteopenia, que es una disminución, pero todavía no se considera como osteoporosis, es el extremo, digamos, donde ya está muy frágil el hueso. Y la osteopenia es una disminución en la densidad, pero todavía en rangos aceptables hasta cierto punto. Y no se pueden prevenir, ¿verdad? O sea, ya la densitometría también, al igual que el ultrasonido pélvico, ya es porque hay algo. La mujer lo puede realizar de rutina, o sea, no hay ningún problema. Y lo que nos va a decir, pues, entre más temprano se va la mujer, pues vamos a poder llevar un control de cómo van sus huesos, ¿no? Eso sí nos da la ventaja. ¿Y a partir de qué edad usted recomienda? Ya personalmente, ¿no? Decimos que sí en la etapa de la menopausia, etcétera, es cuando empiezan este tipo de disminuciones, pero usted considera que lo podemos a partir a lo mejor de los 30, 35, como para ir viendo cómo vamos. Yo me diría de los 50, 55 años para iniciar con las densitometrías. Ok, estos no se pueden aplicar en pacientes jóvenes. No, de que se puede, no hay ningún problema, pero no hay un punto, no le vería yo el beneficio el hacerse un estudio tan joven. Ok. ¿Y hay algún otro estudio como radiólogo enfocado en las mujeres o solamente estos son los principales, doctor? Pues los principales son esos. También existe pues la resonancia magnética de mama. Que es un estudio, pues también una física totalmente diferente a todos los que hemos hablado. Es un estudio que no utiliza radiación, utiliza un imán de muy alto teslaje. O sea, imanes muy potentes que nos dan imágenes, bueno, de la resonancia magnética del cuerpo completo en general, ¿no? Pero hablando de la resonancia magnética solamente de mama, pues es un estudio que además, bueno, dura un poco más. Sí es un estudio un poquito feo, vamos a decirlo así, porque es el que nos meten así como en una cabina que muchas personas nos causan las personas mucho impacto, claustrofóbicas, ¿no? llegan a sufrir un poco porque es un espacio cerrado. Y es un estudio en el que se tienen que quedar bien quietos y no moverse alrededor de 40 minutos, hasta dependiendo de los casos, hasta 1 hora, dependiendo de las secuencias que se tengan que hacer. Pues es un estudio un poco incómodo. Hay personas que necesitan entrar bajo sedación en los casos extremos de que de plano no soportan el estudio. Se ceda al paciente, se relaja y ya se puede hacer un estudio bien hecho. Y te decía pues que este estudio, aparte de darte las características, o sea, morfológicas, hablando como en la mamografía y en el ultrasonido, que ves la bolita y ves la forma de la bolita, ves los contornos de la bolita, ves así todas esas características, también las podemos ver en resonancia magnética, pero el extra que nos da es que también nos habla del metabolismo de las lesiones, de cómo nosotros inyectamos medio de contraste, podemos ver si esa lesión capta ese medio de contraste y podemos cuantificar qué tanto contraste está captando en curvas dinámicas que se llaman. Entonces nos está hablando de cómo se está comportando esa lesión por dentro también. Entonces es una información extra que eso no se va a ver nunca en una mamografía o en un ultrasonido. Ok, y ahorita mencionaba el tema de cómo se comporta. ¿Eso hace referencia a
qué tan riesgoso es o sí, vaya, que cómo se está desarrollando dentro de nuestro cuerpo. A eso se refiere con el metabolismo. Todo, o sea, sigue siendo, a final de cuentas, hablando de lo mismo de BIRATS, ¿no? De esa clasificación que te decía. Entonces, o sea, en las lesiones que no son determinadas, porque hay lesiones que aún con el ultrasonido y la mamografía juntos no podemos llegar a una conclusión. O sea, nos quedamos con lesiones que se quedan entre categorías y para dar un mejor diagnóstico, pues ahí solicitamos la resonancia magnética. Entonces nos da un parámetro extra que no nos da los otros estudios. Vemos si esa lesión está vascularizada, o sea, si le llega mucha sangre, pues nos puede hablar de que es una lesión un poco sospechosa. Te digo de las curvas dinámicas que son diferentes. Hay 3 tipos de curvas, una maligna, una benigna y la otra indeterminada, digamos, que queda ahí. Pero esa información es algo que no te lo da ningún otro estudio. Al igual que también otra función que se llama espectroscopía, que nos mide la cantidad de metabolitos, o sea, de ciertas partículas en la lesión. O sea, nosotros vemos la lesión y ponemos un foco ahí y la máquina nos dice si hay un pico de colina, o sea, que eso nos puede hablar de malignidad también de lesiones. Entonces, ya uno no se enfoca nada más en cómo se ve la lesión, sino también en cómo funciona esa lesión, cómo se comporta. Entonces, es una información extra que nos puede ayudar a llegar a un mejor diagnóstico y categorizar a la paciente en la categoría donde corresponde. Y este estudio, doctor, solamente se realiza en las mujeres que ya presentan pues algún riesgo, o todas las mujeres podemos también realizarnos este estudio. No es para todas. No es un estudio que se recomienda de tamizaje, como te decía, como la mamografía, de que aunque seas sana, hacerse la resonancia magnética, pues no es lo recomendado. Número 1, pues el precio, ¿no? Si es un estudio más caro. No es un estudio que sea necesario totalmente en muchas mujeres. O sea, los casos de resonancia magnética son casos, digamos, especiales. Son ciertos casos, no es para todos. Hay veces que una mujer, solamente con una mamografía, uno está 100% seguro de que no va a tener nada de esa mujer, o 99%, porque no hay nada seguro, ¿no? Pero una mamografía nos puede descartar prácticamente malignidad. Y solamente se trata de utilizar, por ejemplo, en los casos de los pacientes donde hay una carga genética muy fuerte en cáncer de mama, o sea que ya están involucrados genes. Ahí se puede pedir el estudio de resonancia magnética, o te digo, en esos casos indeterminados que no puedes concluir si con el puro mamografía y ultrasonido qué categoría darle, pues ahí se puede hacer la resonancia. Pero para tamizaje, para todo el mundo que se lo haga, la verdad no es el primer estudio que yo recomendaría. ¿Y cuál sería como aquella mujer que necesite ese estudio únicamente que presente el riesgo del cáncer de mama o alguna otra? Porque me comenta que estamos hablando de la resonancia, pero mamaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, solamente aquellas personas que presentan este riesgo. Estos son una de ellas, este grupo de personas, o sea, los que tienen alto riesgo, pero me refiero del que sí está ligado a la mutación genética. O sea, con 2 genes que se llaman BRCA1 y 2. O sea, en esas mujeres ahí sí se sugiere para valorar, porque muchas veces uno no puede llegar a la conclusión nada más con los estudios básicos. También puede ser en lesiones, por ejemplo, cuando uno ya detecta el cáncer de mama, o sea, que uno ya tiene la lesión, dice, oye, y hasta incluso con biopsia, ¿no? O sea, que eso es tomar una muestra, que el patólogo la analice en el microscopio y diga, oye, esto es cáncer, esto ya seguro es cáncer. Hay veces que también se puede realizar este estudio de resonancia magnética, pero para valorar algo que se llama multifocalidad y multicentralidad. Eso es que haya varias lesiones dentro de la misma mama. O sea, porque hay veces que solamente la lesión maligna en un punto, por lo general es así, pero hay casos en donde ya son 2 focos o 3 focos de cáncer en diferentes puntos de la mama, o incluso en la mama contralateral. Okay. Entonces, eso, doctor, no me puede medir cómo se va desarrollando o comportando el cáncer. No, simplemente, pues sí, su comportamiento, pero si tenemos esos datos, no podemos ver cómo va desarrollándose en el cáncer, no. No alcanzamos. Pero es que el momento, bueno, aquí nosotros cuando ya tenemos el diagnóstico de cáncer, pues ya tenemos que actuar, ¿no? Entonces, por lo general es la cirugía, se quita la lesión, ya sea, te digo, dependiendo del caso, si es una enfermedad local solamente, igual y puede ser cirugía conservadora, solamente retirar un poco, o en otros casos, el retirar por completo la mama.
pero ahí sí depende Ok. Y veo que también, bueno, parte de este proceso me ha tocado vivirlo por ahí, pero creo que tuve una resonancia creo que del cerebro, puede ser, sí, ¿verdad? Pero meten un liquidito como para saber el color que va tomando. ¿Cómo es este proceso de la resonancia? Bueno, tú lo que te refieres es el medio de contraste que utilizamos en la resonancia, que se llama gadolinio. Lo que nos hace es, bueno, nosotros tomamos el estudio simple, vamos a decirlo, ¿no? Antes de inyectar, tomamos nuestras secuencias base, que son múltiples secuencias en el caso de cráneo, y tomamos lo que es una que se llama T1 y la hacemos simple, o sea, hacemos esa imagen que se ve el cuero cabelludo, o sea, la grasita de cierto color, el encéfalo se ve de cierto color, y tú lo vas a repetir, ese estudio, esa misma secuencia, pero ya ahora sí con la inyección del gadolinio. Entonces, ciertas enfermedades, o sea, hay veces que son tumores, hay puede ser que sean infecciones, dependiendo de lo que uno busque, hay reforzamientos. Entonces, un área que tú veías normal en el estudio simple, de repente ves una lesión que brilla. Eso quiere decir que es una lesión vascularizada, que le está llegando mucha sangre. Entonces dependiendo de la situación, te puede hablar de malignidad, de infecciones o de otras patologías. Ok. Y nos comentaba que duraba unos 40 minutos aproximadamente. ¿Puede ser más, puede ser menos? Dependiendo del estudio, porque en resonancia magnética manejamos por secciones, ¿no? El estudio de mama y el de próstata, que son estudios multiparamétricos, que estamos haciendo lo que te mencionaba de las curvas dinámicas, espectroscopía, que son estudios aparte de cómo se ven, es el funcionamiento y los metabolitos de ahí. Esos estudios sí pueden tomar un poco más de tiempo, alrededor de 1 hora, digamos, pero en el caso de resonancias magnéticas simples de músculo esquelético, de rodilla, de cualquier otra parte del cuerpo, incluso de encéfalo, son estudios que duran 30 minutos aproximadamente. Perfecto. Entonces, ¿esos serían los estudios básicos de la mujer o hay algún otro, doctor? De los básicos, yo creo que esos son. Y ya la resonancia sería en caso ya de que sea pues indicada por el médico, claro, ¿no? Así es. Bueno, entrando un poquito ahí al tema, la resonancia tiene por fuera a lo mejor un alto costo, pero usted se encuentra dentro de la Clínica del Noroeste. Es correcto, ¿verdad? Así es. Y aquí en Clínica del Noroeste realizan todos estos estudios y usted es el encargado de llevarlos a cabo, ¿verdad, doctor? Bueno, los que lo realizan como tal son los técnicos radiólogos. Okay. Ellos son los que nosotros los supervisamos. Nosotros estamos viendo que se está haciendo bien las secuencias y ya que se termina el estudio nos los pasan a nosotros, nos los envían y analizamos ya las imágenes que se obtienen o sea, como tal la realización, solamente nosotros realizamos el ultrasonido porque ese sí es operador dependiente, ¿no? Es el momento de que uno pone la mano con el transductor en el paciente, pues ve la pantalla directo. Como el diagnóstico preciso. Uh-huh. Pero ya en los demás estudios, lo que es la mamografía, la tomografía y la resonancia magnética, eso lo realizan técnicos radiólogos capacitados para hacerlos y supervisados por nosotros para ver si necesitamos alguna secuencia extra o algo extra que normalmente dependiendo, te digo que cada caso es diferente y hay que analizarlo y ver qué necesita qué paciente. No es una regla que todos necesitan lo mismo, sino que dependiendo de lo que se quiera buscar, podemos hacer cosas diferentes. Perfecto, doctor. ¿Y cuáles serían algunas sugerencias para aquellas mujeres que a lo mejor sienten pues alguna inquietud, que presentan que a lo mejor una bolita, etcétera? ¿Cuáles serían una sugerencia ya de manera personal para que ellas puedan prevenir algún tipo a lo mejor de cáncer y no solamente de cáncer, de muchísimas cosas más, ¿no? Bueno, para iniciar, y en cuanto al cáncer de mama, lo primero yo consideraría la autoexploración. Es el conocer su cuerpo. Es el paso número 1 que nosotras las mujeres debemos de hacer. Conocer su cuerpo, hacerlo periódicamente, por lo menos una vez al mes, porque te digo, muchas veces hay que ser una bola benigna, pero si esa bolita empieza a crecer considerablemente, pues hay que seguirla analizando, ¿no? Ya no es normal que crezca tanto. Ese es el primer paso. El segundo es acudir con un médico capacitado y que le haga una valoración, ya sea en la parte de ginecología o pues del área que requiera, ¿no? Pero es una valoración también integral, no es nada más quiero ver algo, sino también la clínica es muy importante, ver qué es lo que encuentra el clínico.
Y ya posteriormente, dependiendo de la edad que tenga la paciente, pues ya al realizarse los estudios, ¿no? Los preventivos que le corresponden. Ok, entonces aquí me gustaría pausar porque es bien importante este punto. Muchas veces no sabemos, número uno, el autoexplorarnos. Yo sé que a lo mejor su área es como un radiólogo, pero a lo mejor tiene la noción de la autoexploración. Y número dos, el tema de los estudios. Nos podría ayudar nomás con el tema de las edades y los estudios correspondientes en base a la edad. Bueno, en cuanto a la autoexploración, hay que irse un seno a la vez, colocar el brazo atrás de la cabeza, del lado que se va a explorar, y poner todas las yemas de los dedos, empezando, o sea, de explorar toda la mama, ¿no? Por lo general, o sea, mínimo como en la exploración ultrasonográfica, estamos de empezar en el cuadrante supero interno y hacer movimientos circulares durante todo ese cuadrante, pasar luego al cuadrante inferior interno y así nos vamos hasta recorrer toda la mama. Atrás del pezón también es un área importante explorar y también las prolongaciones hacia las axilas. Todo ese camino también son lugares donde puede haber cáncer de mama y también las mismas axilas, ¿no? Hay veces que puede haber ganglios que se inflamen o ganglios que sean sospechosos, ¿no? Entonces cualquier bolita que se sienta hay que ir con su médico. Desgraciadamente esta autoexploración, o sea, es limitada para ciertas lesiones. O sea, hay estudios en los que dicen que las lesiones que son menores de 2 centímetros o de 1,5 centímetros son difíciles de valorar o de reconocer por las mujeres porque no tienen la experiencia para realizarse la autoexploración. Ya de un médico calificado, esas bolitas se reducen hasta las de 1 centímetro, pero las lesiones que son de menos de 5 milímetros son muy difíciles de identificar, incluso para la exploración, o sea, para el explorador con más experimentado. Claro. Entonces, ahí es cuando ya entran los estudios de imagen que a nosotros nos permiten ver lesiones tan pequeñas como 3 milímetros. Entonces, sí, ese es el paso. En cuanto a las edades, pues de los estudios que estuvimos platicando, yo creo que el primero, o sea, por orden, o sea, de edad, sería el Papa Nicolau, ¿no? A partir de los 21 años. Siguiendo eso, dependiendo de si hay molestias o síntomas mamarios, podemos empezar con un ultrasonido también de mama. Ya a los 40 años, ahí sí es de cajón la mamografía, es el primer estudio y eso, como te decía al principio, es bien importante guardar todos los estudios para poderlos irlo comparando año con año, para ver que, bueno, que los 40 años sea algo muy similar a los 41. Sí puede haber cambios, sí puede haber ciertas diferencias, pero que queden dentro de los parámetros normales. Cuando ya hay algo que se sale de lo normal, ahí es cuando nosotros podemos aplicar el BI-RADS 3, o sea, esa categoría que es el hallazgos probablemente benignos. Entonces, en vez de esperarnos un año en hacerte esa mamografía, le sugerimos hacérsela en 6 meses para dejar un periodo considerable para ver si hay algo de evolución, pero no tan grande para, en caso de que sea cáncer, dejar que evolucione de manera fácil. Fíjate, doctor, muchas veces nos da mucho miedo el acudir con los médicos, nos da temor por el tema de qué nos va a decir el médico, qué me va a diagnosticar, sobre todo un radiólogo como usted, doctor, que ve más allá, ¿no? ¿Qué es lo que hay como tal? ¿Cuáles serían algunas, palabras ya un poco más personales para aquellas mujeres que les da temor el acudir a los médicos y sobre todo porque este 2023 para Televisa Sonora es el año de la salud y sabemos que ustedes allá en casita son lo más importante, por eso queremos invitarlos a que no le tengan miedo y a lo mejor usted como radiólogo ve muchas cosas caras, ¿no? No sé si nos pudiera compartir a lo mejor también una experiencia en cuestiones de que qué esperan las pacientes, ¿no? Al llegar con usted, qué me va a decir, qué me va a ver, me va a checar, etcétera. Entonces, ¿cuál sería una sugerencia ya como médico un poco más pues personal y de confianza, ¿no? Claro. Pues bueno, como decías, es perder el miedo. Es bien importante perder el miedo y el pudor, porque también muchas veces por pudor las mujeres no quieren realizarse estudios. Eso es lo primero. Somos puros médicos bien entrenados para el diagnóstico de cáncer de mama y que pues, lo único que queremos nosotros es el beneficio de los pacientes. Y el beneficio de los pacientes lo vamos a obtener, o sea, cuando ellos se hagan estudios preventivos, porque nos va a permitir, en el caso de que haya algo malo, detectarlos en un muy buen momento y que incluso puede salvarle, o sea, el tiempo, el hacérselo con tiempo, puede salvar la vida. No nada más salvar la mama, sino la vida.
¿Usted es quien da la noticia a los pacientes, doctor, o no? ¿O ya cuando acude con el especialista? No directamente, nosotros por lo general hacemos una interpretación, un escrito, que eso se lo entregamos porque no son estudios urgentes realmente, ¿no? Se puede entregar un día después, 2 días después, dependiendo de las situaciones. Sí me ha tocado, obviamente, comentarle a los pacientes que hay lesiones que tienen ciertas características de sospecha y que yo le voy a sugerir que se realice una biopsia. Entonces ya ella sabrá si quiere ir directo con su médico tratante o agendar la cita también de la biopsia. Eso ya es decisión de ellos, ¿no? Pero cuando yo ya sé el diagnóstico que yo le voy a comentar, pues sí se los hago saber cuando hay algo sospechoso. Claro, bien importante, ¿no? Y también ver la manera en la cual tenemos que decirle a las pacientes, doctor, porque muchas veces pues eso crea un impacto en su vida. Doctor, sabemos que en Clínica del Noroeste, pues en marzo es el mes de la mujer y sabemos que también tienen grandes descuentos, nos gustaría que nos platicara, doctor, cuáles son aquellas promociones en base a estos estudios. Bueno, ahorita tenemos por el mes de la mujer en marzo lo que es el Papa Nicolau en $300. Está la mamografía, el ultrasonido de mama y el ultrasonido pélvico en $500 cada uno. Está la densitometría ósea en $600 y hay paquetes, por ejemplo, en el cual incluye una mamografía, densitometría y Papa Nicolau en $1,100, me parece. Esto en cuanto al área de la mujer, ¿no? Más aparte tenemos promoción de tomografías y resonancia magnética, que esto va a ser el 31 de marzo, y donde en el estudio simple de resonancia magnética tomografía va a costar $1,950 y los contrastados con el gadolinio que te mencionaba se eleva un poquito a $2,800. Pero de igual manera son excelentes precios. Doctor, una tomografía ¿para qué personas va dirigida? La tomografía, bueno, también su uso es muy, muy amplio. Se puede hacer tomografías por ejemplo, de cráneo, para ver si puede haber algún infarto. También para accidentados también es muy frecuente, para valorar hueso, nos sirve para ver fracturas más que nada o lesiones óseas pero con sospecha de malignidad. Nos sirve muy bonito también para ver pulmón, enfermedades respiratorias, sirven bien también en abdomen para las enfermedades gastrointestinales, para valorar el hígado, muchísimas cosas. Los riñones también. Digo, cada estudio tiene su área, pero la tomografía es un poquito más amplia, nos ayuda en un poquito más de áreas. Es mucho más completa. Y eso también pueden acudir hombres, ¿no? Porque ahorita platicábamos pues de estudios sobre... Sí, incluso la mamografía también se puede hacer en hombres, ¿eh? O sea, creo que es un punto importante, doctor, a tocar. Nos dirigimos específicamente a las mujeres, pero también los hombres deben de realizarse o no, solamente cuando hay un riesgo. ¿Qué sucede con ellos? Aquí lo que pasa, o sea, nosotros tenemos también el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y utilizamos los mismos métodos de imagen para hacer el diagnóstico tanto en hombres como en mujeres. Aquí la diferencia es que por cada 100 mujeres que se diagnostica cáncer de mama, va a haber un solo hombre. Entonces, proporcionalmente es muy raro. Pero siguen siendo los mismos estudios que se pueden utilizar para el diagnóstico de cáncer de mama en hombre, que también existe. Pero ya tendría que ser indicado por el médico. Sí, primero que nada que lo valore, porque hay veces que puede ser una causa infecciosa, o sea, algo que no sea cáncer como tal. Ya descartando esa posibilidad, pues ya podemos pasar a hacer los estudios propios, como la mamografía o el ultrasonido. ¿Es igual de riesgoso, doctor? Sí, digo, es malo igual en cualquiera de los dos. Digo, mucho más frecuente en las mujeres que en el hombre. Y ya de manera personal otra vez, doctor, ¿usted ha a lo mejor realizado algún estudio en un hombre de este tipo? Sí, sí me ha tocado. En Clínica del Noroeste, ¿cuántos más o menos estudios realiza en el día? Híjola, pues es que, bueno, mastografías aproximadamente yo creo que debemos estar realizando unas entre 15 y 20 por día. Por día. Aproximadamente. ¿Mastografías es lo mismo que mamografía? Ajá, sí, es indistinto. Okay. Y de ultrasonidos, bueno, es que varía porque del ultrasonido también hay muchas otras áreas en las que es beneficioso, ¿no? No es nada más para mama. Pero ahorita, en estas épocas que son, enfocados, que estamos con la promoción de mama, yo creo que han de ser unos 5 ultrasonidos mamarios por turno, unos 10 diarios. 10 diarios y los ultrasonidos también unos 10, 15. Es que en general todos los ultrasonidos yo creo que debemos de hacer unos entre 25 y 30 estudios de ultrasonido por día. Diarios, bastantes. De cual los 10, más o menos 15 deben de ser de mama.
un promedio, ¿no? Claro. Doctor, ya casi se nos termina el espacio por acá, pero por favor recuérdanos cuáles son las promociones e invite a todas, por favor, todas las mujeres que nos están viendo e incluso escuchando, porque lo pueden escuchar por medio de las plataformas digitales, en el carro, en cualquier lugar en donde estén. ¿Cuáles serían estas promociones e invitarlas a que acudan y que por favor no le tengan miedo, porque la mejor medicina es la prevención y qué mejor que realizarlo mediante estos estudios, ¿no? Sí, como te decía, el Papa Nicolau... Lo vamos a ir apuntando por acá. El Papa Nicolau ahorita este mes de marzo está en $300. La mamografía, el ultrasonido de mama y el ultrasonido pélvico, cada uno está en $500. Y la densitometría ósea en $600, donde tenemos diferentes combos en los cuales, por ejemplo, está la mamografía con mamografía con Papa Nicolau y densitometría ósea en $1,100. Y te digo los demás. Ok, aquí ya los vamos a ir apuntando. Y donde también pueden checar estas promociones, por acaso que se estén animando a acudir. ¿Dónde podemos encontrar todo esto? Bueno, aquí en cuanto a redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Clínica del Noroeste. En cuanto a los números de teléfono, se pueden comunicar con nosotros al 6621-080930, a la extensión 300 y 301. Ahí les podemos dar cita y orientar si no saben bien qué estudios realizarse. Y ¿qué más? ¿Qué más me falta? Las citas creo que es algo importante, ya casi por finalizar, el tema de que muchas veces, por lo menos a mí me pasa, que quiero hacer algo y lo quiero ya. Y muchas veces el acudir con un médico pues tiene cita en 1 o 2 meses. Esos estudios, si yo llamo ahorita, ¿el día de mañana puedo acudir o hay un tiempo de espera aproximadamente estimado? Ahorita sí hay unos días en cuanto son los estudios estos que nos estamos refiriendo por la promoción, ¿no? Porque gracias a Dios estamos teniendo muy buena respuesta de la gente. Está yendo mucha gente a revisarse, entonces eso nos prolonga un poquito el tiempo de espera, pero yo creo que... Unas 2 semanas. Me parece que menos. Para los ultrasonidos nos están en unos 3 o 4 días de diferencia. La resonancia sí es la que sí tenemos un poco más saturada. Pero lo demás debe de ser una semana, yo creo, a lo mucho. Eso sí, también la entrega de los estudios, por lo general los estamos entregando dependiendo de cuál sea el caso, pero las mamografías entre 2 y 3 días hábiles, los ultrasonidos un día hábil, o sea, es prácticamente somos bastante ágiles en la entrega de resultados. Excelente, muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más ya para finalizar? No, pues agradecerte por la invitación a este espacio y pues a todos los que nos escucharon. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, doctor, sobre todo por esta valiosa información que muchas veces no sabemos ni a dónde dirigirnos, ni qué análisis o qué estudios, mejor dicho estudios, porque análisis también pues hay algunos otros análisis clínicos que debemos de hacernos como los perfiles hormonales, pero estos estudios nos pueden ayudar muchísimo a nosotras las mujeres a prevenir este tipo de enfermedades y sobre todo los cáncer, que sabemos que el cáncer de mama hoy en día va a la alza y está aumentando muchísimo, y qué mejor que hacerlo de la mano de los expertos, de ustedes, sobre todo el doctor de la Maza, que está en Clínica del Noroeste. Y ya para cerrar, quiero recordarles entonces su teléfono para aquellas personas que nos están viendo, es el 6621-080930 a la extensión 300 y 301, es correcto, ¿verdad? Así es. Sus redes sociales, tanto de la Clínica del Noroeste en Facebook y en Instagram, Clínica del Noroeste. ¿Y las de usted, doctor? No maneja. ¿A poco? No, pues bueno, entonces lo contactamos por allá por medio de Clínica del Noroeste. Del Noroeste. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, que tengan muy, muy buen día. Y bueno, continuamos nosotros con otro WhatsApp y más. Gracias.